Primera Pauta, en la 100.5. 7:33 de la mañana, ya vamos a la entrevista del día y está en el estudio el ministro de Obras Públicas, Martín Arrao, a quien le agradecemos haya venido aquí para conversar sobre la actualidad de su cartera. ¿Cómo está, ministro? Claudia y Gerardo, le saludamos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Claudia, Gerardo. Un agrado poder estar conversando estos temas de obras públicas, así que nos encanta dar a conocer lo que hace el ministerio con todos sus funcionarios a lo largo y ancho de Chile. Y un gran saludo a todos los amigos que están camino a la pega, levantándose, o algunos ya en la pega. Ya, seguramente. Ministro, bueno, siempre el Ministerio de Obras Públicas es un ministerio bien esencial. No es solamente un ministerio sectorial, es un ministerio que es visto, de hecho, grandes figuras, ¿no es cierto?, pedían estar ahí. Recordemos al expresidente Ricardo Lagos Escobar por la capacidad... Eduardo Frei Montalva. Por ejemplo, ¿no? Estoy usando el mismo escritorio de Eduardo Frei Montalva. ¿Se imagina el peso de eso? Cuando dicen ese es el escritorio de él. Es enorme encima. Vaya un día y se siente el peso. Tiene como 4 metros de ancho el escritorio, ¿no? Así que sí, hay una responsabilidad enorme. Entonces es importante saber, y cada gobierno sabe que a través del Ministerio de Obras Públicas son las obras que permanecen, ¿no? Está el sello que se mantiene. Hoy día pensemos en todo el contexto que está el gobierno, ¿no es cierto? Una situación fiscal compleja, apriete de cinturón de un menos 3%, una presentación que veremos esta noche del presidente José Antonio Kast en cadena nacional. Sí. ¿Cuál es hoy día la principal prioridad de su Ministerio de Obras Públicas? Sí, el Ministerio de Obras Públicas, como tú dices, es el gran ministerio que construye en este país infraestructura pública. Ejecutamos cerca del 1% del Producto Interno Bruto a través de este ministerio, más algo que hacemos a través del mecanismo de concesiones. Es una gran responsabilidad. Hoy día tenemos cerca de 2.000 obras en construcción. En este momento, digamos, más de 3.000 y tantos contratos si sumamos los contratos de ingeniería y otras cosas. Y ahí efectivamente este ministerio no para, no para y no puede parar, porque es un ministerio no solamente que genera la infraestructura que el país necesita para crecer, caminos, puentes, cárceles, hospitales, en fin, una larga lista de aeropuertos. No hay medidas que se puedan echar para atrás o congelar. Oye, en segundo lugar, no puede parar porque además la inversión en infraestructura pública, que Chile está al debe, estamos lentos, según todos los informes de la OECD, del Banco Mundial, en fin, tenemos que aumentar nuestro porcentaje del PIB en infraestructura pública, porque tenemos que hacer un mejor nivel de mantención de la infraestructura pública, porque se va desgastando y tenemos que mantener el estándar, pero además tenemos que aumentar más para tener mayor productividad. Y en segundo lugar, la infraestructura pública tiene el atributo de que cuando se invierte en ciclos recesivos o en ciclos de desempleo, en fin, genera efectivamente un efecto contracíclico. Y yo invierto en infraestructura que genera productividad, que genera empleo y genera empleo directo en la obra. Entonces es muy importante en estos ciclos no disminuir la cantidad de obra, y por eso estamos optimizando los recursos, destrabando una cantidad de proyectos que hay. Fíjense, solo el dato en concesiones. Los gobiernos anteriores fueron muy eficientes en adjudicar, medían su indicador por cuántos proyectos yo adjudico y le entrego la concesión a un privado, pero no se medía el indicador de cuánto yo he ejecutado de esa inversión. Hoy día tenemos en proyectos adjudicados que no logran invertir en inversión por materializar mediante concesiones sobre 11.000 millones de dólares. El ritmo normal que tenemos que subir, que nosotros encontramos está abajo, de ejecución anual en concesiones es de 700 millones de dólares. 700 es lo que estamos materializando y tenemos 11.000 millones por materializar. Entonces tenemos un inventario ahí por resolver muy grande, y eso es permisos propios del Ministerio de la Pública, ingeniería, temas ambientales, arqueológicos y otros que ya son bien famosos, como en el caso de hospitales y otros que están parados ya hace algunos años. Bueno, ¿qué situación se encontró económica, por decirlo así, en cuanto a ejecución de proyectos, como nos decía, algo nos dijo recién, y en cuanto a deuda? No sé, algo se movió por ahí. Sí. Hay que ser la situación, yo sé que aquí la ciudadanía cree que cuando uno llega el 11 de marzo uno empieza como a auditar, a revisar cosas. Son datos que son transparentes, son datos que uno conoce de antes. Nosotros con el equipo estuvimos al menos 5 meses antes del 11 de marzo trabajando y conocíamos la situación financiera del ministerio, una situación financiera que de ejecución presupuestaria que en los años anteriores, por ejemplo, subejecutaba. Se le asignaba un presupuesto y ejecutaba el 80, el 85, el 90% del presupuesto asignado. O sea, no era capaz de ejecutar el presupuesto. Por eso hubo una rebaja, de hecho, en la ley de presupuesto de un 17% para el Ministerio de Obras Públicas, que dejó aprobado el gobierno anterior, de una reducción de presupuesto que es relevante. Porque no se alcanzó a gastar. Pero también, hay que ser honesto, no se alcanza a ejecutar. Es decir, el impacto es más bien acotado. Temas de auditoría, estamos realizando auditoría. Es normal, en el Ministerio de Obras Públicas es del orden de 40 personas que se dedican a hacer auditorías. Estamos reformulando esos planes de auditoría, enfocándolos donde corresponda y dándole seguimiento al tema de las licencias, al tema de otras auditorías que venían, en fin, una larga lista, no quiero extenderme en esos temas, pero
La situación del ministerio en grandes temas. Tenemos un tremendo desafío en mejorar efectivamente la permisología, la burocracia, la gestión interna. Hoy día tenemos que recuperar las confianzas con nuestras contrapartes, que son las empresas que construyen, las empresas concesionarias, las empresas de ingeniería. Ahí hay una confianza que está debilitada, hay menor competencia, las licitaciones han ido perdiendo interés. ¿Por qué? Porque el ministerio se demora en pagar, porque el ministerio no comparte apropiadamente los riesgos propios de todo este sistema permisológico. O sea, detecta un problema de ejecución. No. Hay un problema de gestión. De gestión. Sí, lo hemos conversado incluso con la Contralora, lo hemos conversado con los gremios y con los propios funcionarios. Y esto es algo que se hace con los funcionarios. Tenemos que modernizar y tenemos que mejorar el sistema. Y ahí el subsecretario ha tomado un rol clave con unos equipos que está trabajando con los funcionarios, haciendo modificaciones a procesos, a bases, a reglamentos. Ministro. O sea, ese es uno de los grandes temas. Y el otro gran tema, por supuesto, es cómo yo empujo este pool de proyectos gigantescos que hay, tanto en concesión como en obra pública directa, para generar empleo, para sacar estas obras tan emblemáticas como una larga lista que bueno, podríamos estar horas hablando de cada uno. Estoy pensando en aquellos auditores que lo van escuchando y pensando cómo empalmamos esto que usted señala, ministro Martín Errau, con la entrega que va a hacer hoy el presidente. Cuando el presidente esta noche hable de un plan de reconstrucción nacional, que en palabras del ministro García Rominote en la tercera del domingo, este proyecto es el corazón del gobierno, de la capacidad que tenga, ¿no es cierto?, de desplegar lo que prometió. ¿Cómo impacta esto? ¿Qué espera usted como ministro de Obras Públicas? Porque usted es parte esencial del gobierno, muy cercano al presidente. ¿Cómo observa? ¿Qué importancia le da a este anuncio que va a hacer el presidente José Antonio Caz esta noche? También respecto de su cartera, pero respecto del gobierno en general. Sí. No, este anuncio es mucho más que lo que podría ser Obras Públicas. Por eso. Yo lo encuentro bien fundamental y llamo a la gente a ver los anuncios, ¿no? Las propuestas más que los anuncios, en el sentido de que son cosas muy bien pensadas. Es una batería de propuestas que tocan diferentes ámbitos de las leyes, reglamentos, en fin. Pero si uno mira el conjunto, tiene una lógica muy potente en dinamizar la economía y generar empleo. Y al final esa es la mejor política pública, la mejor política social es que haya empleo. Eso es. Ya. Y esto en el fondo lo que hace vía estímulos tributarios, vía estímulos tributarios para la contratación, reducción de impuestos, temas permisológicos, que los sufrimos. O sea, yo todas las semanas visito obras que están atrasando durante años, con costos gigantescos que pagan todos los chilenos con sus impuestos, porque a alguien se le ocurrió poner una norma quizás bien intencionada, pero que cumple muy mal su objetivo. Entonces, este paquete de medidas que se va a presentar, que toca diferentes ámbitos de la regulación, de los temas tributarios, de temas laborales, viene a estimular el empleo. Sí. Entonces hay que analizarlo muy bien. De hecho, anoche estuvimos con el ministro Quirós y antes de ayer también revisando esto que se va a lanzar hoy día y es muy contundente. Ahora, justamente eso que usted dice, contundente, que incluye, ¿no es cierto?, y que encaja con muchos focos respecto a la reactivación, es lo que hay sectores del oficialismo que critican porque señalan que el paquete es muy grande. Le llaman ley miscelánea. El Partido Socialista la ha llamado la ley tutti frutti. Digo, también justamente aquello que usted valora es lo que algunos sectores políticos resienten, que sea demasiada la carga, digamos, de proyectos de iniciativa que no permita discutirlas en el fondo. Cuando uno ve lo que se está discutiendo hoy día en el Congreso, las cientos o miles de leyes que están en trámite, y vemos la contundencia de este paquete, bueno, esto es lo importante. Veamos cuando hay discusiones importantes como estimular el empleo, que es lo que hace esta ley miscelánea. De hecho, es el nombre técnico, una ley miscelánea, una ley que trae varios artículos de diferentes leyes, digamos. Cuando estamos hablando de reducir impuestos, que va a afectar a 150.000 empresas, 150.000, que generan la mitad del empleo de Chile y generan el 80% de la inversión en este país, bueno, eso es relevante. Quizás podremos parar algunos proyectos de ley que podrán esperar un poco más. Yo estoy disponible como Ministerio de Obras Públicas que detengamos o nos demoremos un poco la ley de pesajes de camiones, pero saquemos estas leyes que son mucho más relevantes para el país porque generan empleo. O sea, yo creo que no veo el asunto, digamos, la cantidad de artículos que pueda llevar no es una ley tan extensa, no son tantas cosas. Sí, una ley que toca diferentes aspectos porque cuando no generamos empleo en este país, los problemas son de permisología, de impuestos y de muchas otras cosas. Entonces hay que arreglar todo esto para que haya empleo. No podemos seguir destruyendo empleo como se ha hecho en la última década, en los últimos años. Tenemos que generar más empleo y eso es lo que busca esta ley. Ministro Martín Errau, lo que atañe estrictamente a su cartera, dentro de este mismo proyecto quizás existe la posibilidad que pueda contribuir, por ejemplo,
con algunos proyectos que den más trabajo. Y lo otro que se decía, que podía ser a través de lo que está pidiendo algún sector para poder aprobar esto, que vinieran más medidas directo a clase media, y decía, una de ellas podría ser el TAC, y que ahí entra usted. Entonces, son dos preguntas en una, ¿no? Sí. Obras, si es que viene alguna emblemática importante, grande, que pueda dar mucho trabajo, y segundo, TAC. Sí. La ley no toca directamente obras públicas, sin duda que nos afecta, porque hay varios artículos que regulan y simplifican la permisología, y el Ministerio de Obras Públicas, con estos miles de proyectos, somos, no voy a decir víctimas, pero claramente afectados por esta permisología. No vamos a decir, es deprimente cuando uno revisa las demoras y los costos de los permisos que hemos tenido, entonces claramente nos beneficia. En segundo lugar, el Ministerio de Obras Públicas hoy día tiene un paquete muy contundente de proyectos. Estimamos que podemos contribuir con sobre 100.000 puestos de trabajo adicionales si logramos activar estos proyectos que están más o menos paralizados. Esto va a tomar varios años, por supuesto, pero son cifras muy relevantes para la economía. Entonces, efectivamente, el Ministerio de Obras Públicas contribuye a esto de obras relevantes. El problema cuando uno enumera, se enojan los que no enumera, pero para la gente de la metropolitana, por supuesto, tenemos que terminar Américo Vespucio, estamos en la ruta de la conexión con la 78 y la 68, hacia el sur el puente Chacao, autopistas en construcción. El puente Chacao que viene arrastrándose, digamos, de... Pero va en ritmo, sí, va en ritmo. Andando. Y TAC era lo otro que usted me pregunta. Efectivamente, los contratos el mecanismo público-privado de las concesiones es algo que le ha traído al país muchos beneficios, por supuesto. Las carreteras, o sea, lo que tenemos hoy día es un lujo. Vienen personas de otros países y dicen, oye, ¿cómo lograron este sistema autopista? Pero no solo autopistas, hospitales, cárceles, teleféricos, que lo podemos ver desde aquí, ¿no es cierto? Cómo va funcionando una cantidad de tipologías de proyectos que vamos a ampliar. Nosotros queremos ir a complejos fronterizos, un paquete en la zona norte y varias otras cosas. Ese mecanismo de acción público-privada que es fundamental y que a Chile le ha traído grandes beneficios, hay que cuidarlo, y se cuida con señales de estabilidad a largo plazo, porque son inversiones de muy largo plazo que realiza un privado. Entonces no la respuesta. No, voy para allá. Ya. La gracia de este mecanismo es que es muy flexible. ¿Ya? Y de hecho en el gobierno del presidente Piñera se hizo una modificación masiva de contrato y se quitó un reajuste que tenía un 3.5% anual de incremento de las cuentas. Pero extendiendo concesión a veces. Aquí quiero saber el eso. mecanismo que se utilizó ahí fue efectivamente generar una cuenta de compensación, y ahí el Estado tiene la opción de extender contrato o de compensar y pagar, ¿verdad? Por supuesto, por lo general se opta por extensión de contrato. Es algo normal cuando una autopista se nos... Es que de verdad, perdón, porque no me ha quedado claro. No le voy a sacar la vuelta. Es que es bien complejo, por eso acá no hay que caer en el populismo, en estas cosas. Hay que hacer un túnel nuevo, como se está construyendo el túnel Los Ruiz o el puente que se está haciendo, y se modifica el contrato de concesión y se concesiona, haga la obra, y usted con un mes más, 6 meses más, un año más de concesión paga esa obra. La gracia del mecanismo de concesión es que es muy flexible y permite hacer modificaciones a los contratos. Entonces, aquí muchos han planteado que bajemos las cuentas. Se puede, hay que ver, porque la ley nos da un plazo máximo de 50 años en las concesiones. Entonces, no es que esto es infinito y, oiga, va a estar 1000 años más y podemos... No, hay que buscar los equilibrios financieros. Pero hay que conversar efectivamente con los inversionistas. Pero se está evaluando eso, te voy a responder. La vuelta. Es larga porque hay que ser muy responsable. Sí, no, si ahora se entiende porque la explicación es un sistema que, de hecho, en las autopistas urbanas, vamos entrando en detalle, en Santiago, son más de 8 contratos, porque hay unos, digo más porque hay unos que están en construcción, todavía no entran en operación. Hay varios tipos de contratos, hay unos a plazo fijo, otros de BPI, por valor presente de los ingresos. Entonces, son muchos contratos, muchos tiempos, muchas condiciones diferentes, y por supuesto que es algo que se está conversando. Pero entonces, pensando en la clase media, ministro, porque ha sido uno de los temas que se plantean como bandera de la clase media. Haciendo, y es algo que conversamos antes. Se puede bajar un poco entonces el costo del TAC. Esa es la idea. Es algo que conversamos con el presidente, antes de llegar al gobierno. Siempre estuvo la posibilidad de evaluar esto. Y hoy día estamos evaluándolo, conversando, viendo las posibilidades, pero es caso a caso, con mucha responsabilidad. Y lo peor que puede pasar acá es un populismo tarifario, como pasó en energía quizás, o en otras cuentas donde se congelan tarifas y después alguien paga la cuenta. Transporte. Entonces acá la cuenta no la puede pagar la infraestructura pública, no la puede pagar el mecanismo de concesión que tenemos que fortalecer. Y aquí, solo para terminar, estamos evaluándolo, puede ser. Incluso ayer conversé con el diputado Mulet y con muchos que están interesados en este tema. Que está en la idea de sacarlo derechamente. No, para nada. Pero en la campaña, el candidato Mulet en ese minuto, ese fue su planteamiento. Conversamos y él dice que vamos por la vía correcta de esto, y efectivamente que hay que fortalecer, y tenemos que fortalecer, por otro lado, que la gente pague por el servicio prestado. Hoy día la gran mayoría de chinos paga, pero los niveles de evasión han aumentado, y tenemos también que tener medidas para evitar eso. O sea, son las dos cosas, ¿no?
pero hay que fortalecer el mecanismo de Ministro. concesiones y hay que hacer estas cosas, pero con calma y bien explicadas. Así que disculpe Sí. que me tomé un par de minutos, pero hay que Son entender. 7:48, estamos con el ministro Arrao, ministro de Obras Públicas. Ministro, a usted le toca también un resorte esencial que, claro, lo podemos ver derechamente desde lo técnico o del terreno. Me estoy yendo al escudo fronterizo, pero también a usted le toca un tema muy esencial que tiene que ver con la promesa más profunda del gobierno, que tiene que ver con seguridad y con la crisis migratoria. La zanja está, pero a un mes el gobierno. La evaluación que usted tiene, sinceramente, es que ha funcionado. Veíamos ayer o anteayer a un grupo de personas de Bolivia que estaban... Dos bolivianos tapando la zanja para poder pasar. Sí. O sea, les molestaba. ¿Cuánto nos va a costar esa zanja? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cómo está la situación de esta promesa del escudo fronterizo? Sí. El escudo fronterizo es un plan bastante más complejo que no amplio. depende de obras públicas. El Ejército Sí. duplicó la dotación. Sí, seguridad, defensa. Ahí nos mostraron los equipos que le están llegando, visión nocturna, en fin, una cantidad de cosas tecnológicas y de seguridad y defensa que no es nuestro ámbito. Nosotros estamos contribuyendo efectivamente con la famosa zanja. La famosa, digo, a esta altura, porque los gobiernos anteriores, especialmente Bachelet 2, se construyeron cerca de 3.000 metros de zanja cerca de Colchane. Yo he estado 6 veces en Colchane, lo conozco re bien. La primera fue hace 20 y tantos años que fui para allá. He recorrido toda esa frontera con detalle. He estado más de un mes recorriéndola en nuestras oportunidades. Entonces, hoy día no está ese flujo migratorio que me tocó ver hace 4 o 5 años, que era un flujo incesante de gente que ingresaba al país de manera irregular. ¿En los tiempos de Sebastián Piñera o de Gabriel Boric? Boric? Pero fue hace varios años y era impresionante. O sea, era una cosa, era el paseo Llegar y humano, pasar. digamos. No, era impresionante. Tengo videos. Hoy día eso no existe. Hoy día yo he recorrido los complejos y la verdad no hay flujo migratorio entrando a Chile descontrolado. Eso. Pero, ministro, en la campaña decían otra cosa. Hoy día eso está controlado. Hoy día, a un mes del gobierno. Sí, yo estuve el viernes pasado. Ya. Y lo que había era efectivamente el flujo por un paso ancestral donde pasan personas locales que uno la identifica de O inmediato. sea, la zanja de Michelle Bachelet en ese minuto no sirvió. No, son muchas cosas más. Ya. Aquí no podemos hablar de... Por favor, son los incentivos que hay, el efecto llamada de los beneficios, son muchas cosas más. Pues. Cuando hay un presidente que dice aquí, vamos a cambiar el clima, las personas que contraten, los beneficios sociales, y empieza a cambiar el clima, efectivamente eso afecta. Además también afecta lo que ha ido pasando en Venezuela, lo que ha ido pasando en otros Disuade, países. claro, O sea, disuade. no, aquí no es el tema de la zanja sí o no. Vamos a la zanja, llevamos 30 días, llevamos más de 9.000 metros, lo que había en el año anterior eran 3.000, o sea, yo puedo decir, en 30 días hemos hecho 3 veces más que los últimos 10 años si hablamos de zanja. Sí. ¿La zanja es la panacea? No es la panacea. ¿Qué es la zanja? Una zanja, un raje de tierra que a veces tiene 3 metros de profundidad, a veces hasta 6 metros de profundidad, a veces tiene 2 metros de ancho, a veces 4 metros de ancho y una tremenda ruma de tierra al lado. ¿Para qué sirve esto? Para parar el flujo migratorio de las personas. No está orientado a eso. Puede servir también, desincentivar, pero está orientado al paso de vehículos. La cantidad de vehículos robados que sale por el norte del país es impresionante. La cantidad de camiones con contrabando, cigarros y otras cosas que no sabemos es crimen impresionante. organizado. Entonces usted decía, ayer detuvieron a 2 ciudadanos extranjeros y una retroexcavadora borrando la zanja. Bueno, es que de algo servirá la zanja si la están borrando. Hay mucha evidencia, yo estaba allá, el ejército nos muestra videos de cómo ingresan al país camiones, encontrando convoyes de 9, 10, 15 camiones que ingresan al país, y para eso es la zanja. Ya, o sea, es una medida que usted dice en estos 30 días se ha aprobado como Y vamos positiva. a seguir haciéndola, no es en toda la frontera, no, pues es Muy largo, en los sí. valles, en los portezuelos donde pasa, si el resto hay cordillera, hay cerros que no van a avanzar camiones ni vehículos, entonces son espacios muy acotados donde Bien. hay tránsito y solo va a tener. Y es una medida muy costo eficiente, pues, es una medida muy barata. Es la excavadora, hoy día la hemos hecho con maquinaria de vialidad, llevamos Es un barata. mes, hay 3 excavadoras trabajando en la zona norte o 4, un bulldozer, 2 niveladores y funciona. ¿Y cuánto personal cuesta propio. eso? ¿Eso Entonces, es poquito, dice usted? o sea, comparado con el presupuesto de las públicas, sí, insignificante. Comparado con la utilidad y la seguridad nacional, olvídese. Ya. O sea, Y hay posibilidad que esto sea más que una zanja, es decir, que venga una siguiente etapa, por ejemplo, de vallado, que en otras naciones más que muro han utilizado vallado y le ha Sí, funcionado yo sé. cuando hace complementario. ¿Está contemplado eso? ¿Es una posibilidad? Es una posibilidad, pero hay que distinguir. La zanja, yo digo, es una medida, como dice el ejército, contra movilidad de vehículos motorizados. Es eso, exacto. y está funcionando, tanto que no es, Claro, la- el vallado la- es para la de las ayer, personas. La de ayer no es la primera vez que la borran, digamos. Ya ni- No. Si esto es la batalla de esto. Claro. Y está sirviendo. Y estamos apretando al tráfico, a los traficantes y a los contrabandistas. Y es una medida bastante barata. Entonces vamos a seguir en esto. El MOB va a seguir ayudándose. Vaya, por supuesto, alrededor de los complejos fronterizos es necesario reforzar la seguridad. Con el presidente estuvimos hace un año y tanto en Chacayuta y vimos cómo la gente pasaba por el lado del complejo. Entonces, bueno, hay que tener una reja y es una cosa bastante básica que cualquier instalación privada tiene,
por qué nuestro complejo fronterizo como Chacayuta, que yo lo invito a ver, no tiene una reja. Es una cosa Ahora tan podría- básica. Entonces, obviamente, ¿vamos a poner alguna reja? Sí, vamos a poner. ¿Queremos enrejar toda la frontera? No, pues eso no tiene No da, sentido. no. No, es que Pero no tiene podrían ningún desplazarse, sentido. pero podría suceder que con la zanja o con esta reja pudiesen desplazarse plazos fronterizos. Muchos expertos dicen que lo que tenemos, ¿no es cierto?, en la frontera norte es que es una frontera muy porosa Sí, muy y que porosa. está lleno de pasos clandestinos y que cada vez que encuentran uno y se abre otro Sí, y sí, podría sí. entonces ir desplazándose, o sea que la zanja puede disuadir, pero también podría ir desplazando. Hay que entender dos cosas sobre el delito. Me va a salir un poco de obras públicas. Ya, pero sí, que, oiga, pero- lo primero pero- es que el delito es móvil. Nosotros hacemos una zanja acá y Se efectivamente mueve el allá. traficante empieza a pasar por unos kilómetros más allá, por eso hay que ir a hacer zanja allá, borra una, sabemos por dónde pasó, pero hoy día hay el doble de personal del ejército vigilando. Hay cámaras térmicas. Entonces, efectivamente se dificulta. ¿Por qué digo dos cosas? Lo segundo es la ecuación del delito. Yo para cometer un delito son tres factores. Uno, ¿cuánto gano? Segundo, ¿cuánto me cuesta cometer ese delito? Y tercero, ¿qué posibilidad tengo que me pillen o no me pillen? ¿Y cuál es la condena? ¿A qué me arriesgo? ¿Ya? Entonces, efectivamente, si hoy día no cuesta nada pasar por el norte, gano bastante con el tráfico de cigarros, usemos solo ese ejemplo, porque se puede traficar otra cosa, Es un buen lo hago. negocio. Hoy día Claro. es más caro, tengo que estar con una retro borrando zanja y la probabilidad de que me pillen es más alta. Listo. Podríamos subir las penas, porque ahí lo que me pasa... Esa es la ecuación del delito. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es haciendo más difícil la comisión de un delito que afecta la seguridad nacional, el control territorial por parte del Estado de Chile. No es trivial, no es una No, no. zanja. Por eso Acá no podemos rol- estar, oye, ¿cuántos millones, cuántos miles de pesos cuesta el metro de zanja? Por favor, está hablando de la seguridad nacional, del tráfico y de crimen, que efectivamente es muy rentable. Y se va a mover, lo hablamos incluso en la gira que fuimos a Argentina la semana pasada con el presidente. Efectivamente, este control va a empezar a hacer que quizás haya más tráfico vía Argentina y las fronteras hay que irlas fortaleciendo. Por eso tengo un plan que vamos a lanzar en unos meses No, claro, más de control fronterizo. ustedes han vía obras trabajado públicas. mano a mano con el Ministerio de Seguridad Sí, y sí, sí. de Defensa. Sí. No, se entiende que para el crimen organizado no es un solo actor el que puede dar la pelea. No, Evidentemente nosotros que vamos a no. contribuir en infraestructura de complejos Ya. fronterizos. Queremos en los nuevos complejos que tengamos 100% de escaneo de vehículos, con sistemas que son muy modernos hoy día, y entiendo que las empresas portuarias también deberían ir avanzando hacia el escaneo de contenedores, ¿no? Ministro, usted escucha al ministro de Obras Públicas, Martín Arrao, conversando aquí en Primera Seguridad. Pauta. Y de seguridad. No, es Y que es un ministro tema de que para la ciudadanía es importante. Sí, van de la mano. Muy. Oiga, ministro, cuando lo entrevisté la última vez aquí, ¿Hace cuánto? todavía no asumía. 2 Era, meses. no, fue en febrero. ¿Qué ha detectado sobre eficiencia en su ministerio? Porque recuerdo, usted dijo una frase que rebotó harto. Dijo, no queremos, porque yo decía, ¿cuál es el sello del gobierno acá? Dijo, no queremos que exista olor a pan tostado a las 10 de la mañana en las oficinas públicas. ¿Encontró sí. olor a pan tostado en el MOB? Mire, son 10.000 funcionarios del Ministerio de Obras Públicas. Yo me he dedicado bastante a recorrer no solamente la oficina, me faltan muchas, así que los funcionarios que me están escuchando, ya algún día llegaré para allá, porque es enorme, sino que también viejos que operan maquinaria, en los talleres, en fin. Hay tremendos funcionarios, pero también, efectivamente, hay que eficientar ciertas cosas, ¿ya? Y hay que decirlo así como son. Si la cantidad de sumarios, el otro día, hace algún tiempo, se hizo un cruce en el Ministerio de Obras Públicas, estamos hoy día haciendo los sumarios, por ejemplo, de los abogados. Abogados que están tramitando causas en el Poder Judicial pese a estar trabajando en el Ministerio. Había un caso que tenía más de 1.000 causas. Siendo Doble funcionario. rol. Claro, y en horario de oficina, porque hoy día en el Poder Judicial sale el horario del... Entonces, efectivamente, hay ineficiencia, hay aprovechamiento, obvio que lo hay. No quiero generalizar, porque hay muy buenos No, pero hay funcionarios, casos, por supuesto. Y hay que seguir apretando. Ahora estamos haciendo todo un estudio del costo por metro cuadrado, el costo por metro lineal de carretera. Tenemos caminos específicos de asfalto, que en una región nos cuestan 1.000 millones y en otra nos cuesta 4.000 millones. Que no se me espante la gente, claro, estamos a 4.000 metros de altura, estamos en Aysén, que es muy caro, pero hay que explicar esas diferencias, hay que empezar efectivamente a refinar, y no es solo hacer proyectos y hacer proyectos, sino hay que ver los costos, hay que ver si ese peso podría estar mejor invertido en vez de una caleta en un aeropuerto, o en vez de un aeropuerto en una caleta, o en un camino. Hay que ser más cuidadoso efectivamente, y en eso estamos, para que la obra más que grandiosa, más que simbólica, sea útil. Que al final esa es la finalidad del Ministerio de Obras Públicas. Y esa frase que acabo de decir no es mía. Está hace 100 años escrito en un libro que pillamos de Obras Públicas, del Ministerio de Obras Públicas. O sea, que lo grandioso no le gane a lo útil. Al final, y cuando Que no hacemos, por sea ejemplo, caletas una con enfoque de apuesta género. faraónica, No, claro, caleta que con no- enfoque de género, una cosa que pasó. Si la caleta ¿Caleta debe con ser- enfoque de género? ¿En No. serio? Sí, fue re famosa. Entonces la caleta tiene que ser con enfoque de pesca. Sí, tiene que ser útil. Entonces el simbolismo... ¿Qué característica tenía una caleta tengo con enfoque idea, de no, género? no sé qué habrá tenido, pues no hay que contarle. Pero lo que voy es que tengo que dejar los símbolos, los gestos, los gasteros de plata en cosas que no son útiles.
Si el Ministerio de Obras Públicas es un ministerio útil, es el que une a los chilenos. También contribuimos a la soberanía. Vamos a lanzar, por tanto, un plan austral bien potente. ¿Puerto William, Puerto Toro va a esa? Vamos a lanzar luego un plan. Pero esa va. Usted está muy bien informado. Esa es la idea. Esa es la idea. Ministro, bueno, 7:58 tenemos que cerrar solo. Ya me está echando ya. Solo, no, podríamos seguir, pero los plazos son los plazos. No, ministros, brevemente para lo que esperamos de esta noche, usted explicó en esta entrevista la importancia enorme que tiene este proyecto de plan de reconstrucción. Primero, ¿usted le cambiaría el nombre? No, yo sí que no soy experto en marketing. Ya. ¿Qué sé yo? Es que no sé si es marketing, no sé si es marketing, lo he escuchado como una petición incluso de Guillermo Ramírez para que quizás la ciudadanía lo entienda mejor. Sí, el nombre es largo, decían ayer, estuve con varios diputados. Pero mira, cuando el país no está creciendo, sí, crecer al 2% es no crecer. La diferencia de crecer al 2 o al 4 en 50 años, una generación, es 8 veces más riqueza. Es 8 veces más. Es lo que hizo Chile. Nosotros, en nuestra edad, que todos somos de la misma edad, nosotros vimos cómo este país cambió. Yo en el campo, todos los caminos eran de tierra, la gente sacaba agua del pozo con un balde. Y hoy día todos tienen auto, celular, todos acceden a la universidad. Si este país cambió y hubo un milagro en este país porque hicimos la pega. Ya en la última década dejamos de crecer, no generamos empleo, la deuda pública. El 5% del presupuesto público se va a gastar intereses de la deuda. Entonces, hay que hacer este proyecto se va a eso. Entonces yo creo que hay que leerlo bien. Si hay que cambiar el nombre, no sé. Es mi responsabilidad. Ya, bueno, eso nos queda ahí, pero no, si el tema es si es para usted, es una condición sine qua non para la gestión del gobierno de José Antonio Kast. Fundamental, pues de lo que nos comprometimos que íbamos a hacer y estamos haciéndolo con honestidad y discutiendo con argumentos. Ministro Martín Arrau, ministro de Obras Públicas, ha estado en el estudio de Primera Pauta. Le agradecemos que haya venido. Muchísimas gracias, ministro. Gracias. No, gracias tempranito, a además, saludo. aquí. Que esté muy bien.